Empezamos Bueno, hoy la clase porque la facultad no trabaja el sábado para habilitarme el Zoom y lo podía hacer por Meet, pero no se podía grabar. Y como quizá alguno de ustedes necesitaba grabar, bueno, grabamos, lo grabo en mi máquina y después lo publico en la plataforma. ¿Sí? ¿Hay alguno que tenía que rendir la semana que viene, el lunes o no? ¿Final? ¿Sí? ¿Me no, profe. dicen? Hola. ¿Y qué tienen que rendir? ¿Hay alguna materia de segundo año? ¿O es una materia un poquito más avanzada? Ah, bien, bien. Bueno, entonces, eh, ustedes saben que la semana que viene hay parcial, ¿sí? Ahí estuve viendo ya el examen parcial que propusieron los docentes, o sea que ya está el parcial. Por las dudas, el día lunes a las 8 de la noche se va a estar haciendo una clase taller en el anfiteatro L, lo va a dar el profesor Silisque eh, a esa clase de consulta específicamente para ver los temas que estarían entrando en el examen parcial. ¿Sí? El examen parcial creo que es el jueves a la noche, ¿tá? El jueves de la semana que viene. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda con los temas que tengan hasta hoy? Profe, ¿Sí? ¿el lunes hay clases o no? No, no hay clase el lunes. O sea, no hay clase por llamado, ¿sí? Ya le voy a decir a los profesores que supuestamente tienen clase el lunes que comuniquen qué van a hacer, ¿está? Porque no, es como que, ¿quiénes rinden? Varios de ustedes rinden, ¿no? El lunes. Yo rindo, profe. Bueno, sí. Quizá de última le voy a pedir a los profesores que comuniquen y si llegan a dictar o algo, bueno, como para que contemplen la asistencia y determinadas cuestiones, ¿está? Creo que hay varias comisiones, ¿sí? Inclusive le puedo consultar un segundo. Tenemos todavía ahí llamamos los finales. Los que tienen comisiones. Bueno, a ella le consulto en el grupo y ya me dirán. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda que tengan? Importante el examen, presten mucha atención, traten si pueden de hacer lo posible para ir al taller del, del día lunes. Y bueno, si no hay otra duda, voy a poner a grabar y vamos a comenzar con la presentación. Voy a poner a grabar en esta computadora. Recording in progress. Muy bien. Voy a poner a compartir la presentación con formato de presentación. Ahí. ¿Pueden ver todos? Pueden contestar si quieren. Sí, profe. Después subí esta clase. Sí, sí, la subo, la subo. Sí se ve, profe. Todas las clases, acuérdense que todas las clases que, que doy yo, las subo, ¿sí? Así que en eso no se preocupen, ¿está? Que yo suba la clase no significa que, o sea, la idea es que todo el material como que se dicta esté en el apunte, bueno, está, en este apunte, en este PowerPoint. Y después, bueno, pero
Eso no implica que no tengan ustedes que ir a ver a los libros y todo, ¿sí? Por eso tenganlo en cuenta también, ¿está? Ocultar panel de video. Ocultar controles de reunión flotante. Ahí está. Bueno, listo. Comenzamos. Distribuciones teóricas de probabilidad. La verdad, hay temas lindos y temas que no son lindos. Cuando yo le dije que te iba a dar regresión, que era un tema muy lindo, bueno, este tema quizás es fundamental para el aprendizaje de todas las otras unidades que vienen después, ¿sí? Quizás al ser todo medio un poco teórico, puede llegar a que se desconcentre. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible, ¿sí? Ustedes, por favor, en cualquier momento, dudas que tengan, me van consultando. Son 34 filminas, ¿sí? Normalmente tiendo a dar clases yo medio un poquito acelerado, así que ustedes vayan parándome, ¿está? Y si no, vamos avanzando, ¿está? Estos son todos los temas que tenemos en la materia, ¿sí? Ya vimos la unidad 1, 2, 3, 4, 5, y ahora vamos a comenzar con distribuciones teóricas de probabilidad, ¿está? La próxima clase la va a dar el profesor Quiroga, va a ser sobre modelos teóricos de distribución de probabilidad, pero para la parte discreta. Después voy a dar yo para variables continuas, y después vienen los siguientes temas. Ya vamos a acordar que dentro de 2 semanas, cuando le tenga que dar clase yo, voy a estar en un coloquio de estadística en Mendoza toda la semana. Así que lo más probable es que también quizá le tenga que dar la clase en forma virtual, desde Mendoza. ¿Sí? Eso como que está dentro de las actividades que uno hace en la facultad. Estoy presentando un trabajo. Bueno, todos ven, escuchan, ¿sí? Bueno, distribuciones teóricas de probabilidad. Observen ustedes que acá lo que vamos a ver en primera instancia, estos son todos los temas que entran dentro, que están dentro del programa, ¿sí? Eh, Vamos a definir lo que es la variable aleatoria discreta y su respectiva función de probabilidad para la variable aleatoria continua y su función de densidad. Vamos a ver lo que es una función de distribución y vamos a calcular sus distintas medidas, esperanza, varianza, y vamos a ver las propiedades. Vamos a tratar de definir lo que es una variable aleatoria discreta, una variable aleatoria estandarizada, perdón, y luego vamos a ver en forma teórica las distintas distribuciones de probabilidad en sus distintas variantes, conjuntas, marginales, condicionales. Vamos a estudiar la covarianza y vamos a terminar con la interpretación. Estimo que no va a ser una clase muy larga. ¿Estamos? Conceptos básicos que ustedes deben comprender. Tengan en cuenta que este tema no entra en el primer parcial del jueves que viene, pero este tema teórico sí entra en el segundo parcial y es un tema para los que quieran promocionar la materia que lo tienen que saber, ¿sí? Y los que regularicen y vayan a rendir final, claro que sí. La variable aleatoria discreta, ¿sí? Acuérdense lo que era una variable discreta. Una variable discreta, una variable que surge de un proceso de conteo, ¿sí? Es una variable que puede asumir un número contable de valores. Podemos hablar de cantidad de personas, cantidad de autos. Eso es una variable discreta, ¿sí? Se dice que es aleatoria porque la variable puede tomar distintos valores en forma aleatoria. Y una variable aleatoria continua, ¿sí? Las variables continuas son aquellas variables que surgen de un proceso de medición, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen una variable continua, pueden pensar en kilos, en metros, en años, o edades, o distancias, ¿estamos? Bueno, distancia está en la parte de metro también. Pero es bueno que puedan, cuando hablamos de variable aleatoria continua, sepan de qué tipo de variable podemos estar estudiando. Entonces una variable puede tomar un número infinito de valores que correspondan a los puntos dentro de un intervalo, una recta. Entonces, a ver, pónganse a pensar ustedes.
cada uno de ustedes. ¿Qué edad tiene ustedes? Entonces ustedes van a decir 21. 21 años tienen, 21 años exactos no, van a decir 21 años y 6 meses. 21 años y 6 meses y 6 días y 8 horas y 20 minutos, 30 segundos y así, y se van achicando. Entonces observen que esa medida de edad, que es una variable continua, pueden tomar un número infinito y vamos cada vez más chiquitito en lo que es la edad. Pueden tomar los kilos, yo peso 100 kilos desde hace un año y no puedo bajar. Pero bueno, y ese 100 kilos va entre 99 y 101, ¿no? Pero ¿son 100 kilos exactos? No, 100 kilos y algo, ¿sí? Entonces, por eso es, porque hay un número infinito exacto, ¿tá? Por eso las variables continuas no se miden, es decir, la probabilidad de que yo pese 100 kilos, no es así. Se dice la probabilidad que mi peso esté entre 99 y 101 kilos. Bueno, entonces de esa manera es la pregunta. Entonces las variables aleatorias continuas, para poder calcular su probabilidad o para poder medirlas, se habla de un rango, por eso que habla de un número infinito de valores. En cambio, una variable aleatoria discreta dice, ¿cuánta materia probada tenés? Tengo, ustedes a esta altura deben tener cuánto. Yo a esta altura de ustedes, segundo año, y tenía 7 materias aprobadas, 8 materias aprobadas. Eran materias anuales las de primer año. Pero son 8, no es que son 8,5 o 9, no, son 8 materias aprobadas, ¿sí? Es una variable discreta. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, una distribución de probabilidad es una expresión matemática. Normalmente cuando piensa en distribución de probabilidad, que vamos a hablar varias veces de distribución de probabilidad, va a ser un listado de distintos valores que puede tomar una variable y su respectiva probabilidad de ocurrencia. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuál es la probabilidad? Podemos hacer una distribución de probabilidad de todos ustedes de las materias aprobadas. ¿Está? Entonces vamos a tener que va a haber gente que va a tener ninguna materia aprobada. Bueno, va a haber una determinada cantidad de gente. Entonces podemos calcular la probabilidad de que todos los que están cursando tengan 0 materias aprobadas, que tengan una materia aprobada, 2, 3 y así. Pero es un listado. Y lo importante de una distribución de probabilidad es que la suma de las probabilidades de las ocurrencias de los distintos eventos tiene que ser igual a 1. ¿Tá? O sea que debe contener todos los eventos posibles, todos los distintos resultados. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Avancemos. Vamos a ver una distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Entonces nosotros podemos tener una variable aleatoria que puede tomar los valores x1, x2 hasta xn. No es tan complicado. Piensen en el dado. A varios de ustedes les debe gustar jugar a los dados, algún juego relacionado con los dados, ¿sí? Entonces, ¿cuántos resultados posibles podemos tener en tirar un dado? Entonces se van a poner a pensar y van a decir 6. Muy bien, si el dado se dice siempre que no está cargado, ¿tá? Habrán visto qué película es donde había dados cargados. La gran estafa era, ¿sí? Con George Clooney, creo, donde tiraban dado y como que querían que el dado, entonces el dado cargado, estaba, de un lado estaba cargado a los efectos de que la parte no cargada es la que tiene más probabilidad de salir, ¿sí? Bueno, para eso no. Pensemos en un dado que no está cargado. Entonces, estos son los distintos resultados posibles. 1, 2, 3, 4. Estamos grabando, ¿no? Sí, ¿no? Estamos grabando, ¿no? Sí. Estimo que sí. Bueno, y esta es la probabilidad. ¿Sí? Es 1 sobre 6. Entonces acuérdense que los valores de una probabilidad, lo vieron con el profesor Quiroga, pueden estar entre 0 y 1. Y la suma de las distintas probabilidades de todos los eventos posibles tiene que ser igual a 1. Entonces la suma de todas las probabilidades de todos los eventos posibles. ¿Estamos hasta ahí? La función P es una función de cuantía, esta que está acá, o de probabilidad si se cumple que P de X sub I puede ser P de X igual a 1, P de X igual a 2.
es igual a la probabilidad de que X tome ese valor. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, esto es una función de cuantía o de probabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a estar dando a esa función un valor y nos va a dar como respuesta la probabilidad de ocurrencia. ¿Estamos hasta ahí? Se debe verificar que cada valor de probabilidad tiene que ser mayor o igual a 0. Ok, no puede ser negativo primero y no puede ser mayor a 1. Eso es otra. ¿Estamos? Lo que sí puede ser igual a 1 es la suma de todas las probabilidades, que es lo que está acá. ¿Estamos hasta ahí? Lo estoy explicando muy bien y bien despacito para que se pueda entender. Muchos de ustedes quizá deben estar en la cama, acostados, ni me deben estar viendo, deben estar escuchando, así nomás, pero la idea es que lo puedan tener en la cabecita el concepto de distribución de probabilidad. Cuando ustedes vieron la parte de gráficos, una manera de poder mostrar o exponer variables discretas es con el gráfico de varas, con B corta, o bastones. Entonces acá estamos viendo en este gráfico de varas o bastones los distintos resultados posibles del fenómeno de tirar un dado, ¿sí? Y la probabilidad de ocurrencia, que es 1 sobre 6, que debe ser un valor que no sé cuánto es. 1 sobre 6 dividan, 1 sobre 6 debe ser 0, no sé, acá debe ser 0,16, por ahí. ¿Sí? ¿Está? Entonces ven que, con independencia de cualquier valor que tomen, las probabilidades van a ser las mismas. ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Cuánto No, estamos? profe. ¿Cuánto estamos? ¿Estamos mucho o no? Ay, no me dice cuánto estamos acá, ¿eh? Bueno, ya vamos a averiguar cuánto. Sí, seguimos. Otro ejemplo. Ah, acá se hace más complicado. Tirar dos dados. Dice, ¡ey! ¿Cómo es el tema? A ver, tenemos dos dados y el fenómeno es una sola vez tirar dos dados. Entonces observen que mínimo, si tiramos dos dados ya no puede tener como resultado posible un 1, porque tenemos que tener en cuenta que si tiramos los dos dados es la suma de los dos dados. ¿Ok? Entonces el resultado mínimo posible va a ser 2. ¿Está? Y el resultado máximo posible va a ser 12. Entonces, lo que vemos acá son los distintos resultados posibles de tirar dos dados. Y lo que vemos acá es la probabilidad de ocurrencia de tirar dos dados y de que dé. Entonces, la probabilidad de que tiremos dos dados, acá tienen, es que uno salga 2 y el otro salga 3, o uno salga 3 y el otro salga 2. Son cuatro resultados sobre no sé cuántos son en total, pero en total va a ser 0,11, ¿sí? De que de todos los resultados posibles caiga cualquiera de estos cuatro resultados que dé la suma igual a 5. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ustedes ya van a saber con esto cuál es el resultado más probable que van a sacar cuando tiren dos dados. Entonces se ponen a ver, bueno, no sé si esto lo sabían antes de esta clase. ¿Lo sabían antes de esta clase? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero ahora ya van a saber que si tiran dos dados, el resultado más posible va a ser 7. ¿Por qué? Porque voy a tener 6 resultados distintos cuya suma va a ser igual a 7. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas sobre eso? Bueno. Después vamos a calcular la esperanza matemática que nos va a decir justamente la media, que en este caso va a ser 7. ¿Tá? Acá tenemos una distribución de probabilidad del fenómeno de tirar dos dados, los resultados posibles y las distintas probabilidades de ocurrencia. Recuerden que tenemos que sumar todas las probabilidades de ocurrencia y encontramos 1. Sí, creo que hay un ejercicio en el práctico donde les muestra 3 distribuciones de probabilidades y hay 2 que no son distribuciones de probabilidades. ¿Está? Porque no sé si la suma es negativa o la suma es mayor a 1. ¿Está? Entonces eso tengan en cuenta también. ¿Cómo hacemos un gráfico de varas o bastones para ese fenómeno de tirar dos dados? Y acá lo tenemos. Acá ya tiene otra forma. ¿Sí? Acá vamos viendo que en función del valor que tome, la probabilidad va a ir variando. Pero ustedes ya estudiaron la forma de una distribución.
¿tá? Por lo que saben que esta distribución es simétrica. O sea, la misma probabilidad de que sea 2 es igual a que salga 12. La misma probabilidad de que salga 3 es igual a que salga 11. ¿Sí? Uy, se me trancó. Ahí está. Vamos a ver ahora una distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua. Ya no se mide con un gráfico de varas o bastones, sino ya se calcula con integrales. Y la función de densidad se la grafica y ya la tenemos en una línea continua de puntos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si X es una variable aleatoria continua, que piensen lo que ustedes quieren, piensen la edad, kilos, la altura, tiempo, alguna de esas variables que a ustedes les pueda llegar a indicar. Entonces, f de X es la función de densidad. Entonces recuerden que para una variable aleatoria discreta, la función se llama función de probabilidad. En cambio, para una variable aleatoria continua se llama función de densidad. ¿Estamos ahí? Siempre que f de x tiene que ser mayor o igual a 0. Muy bien, eso era similar a lo anterior, nada más que acá lo tenemos que medir, no que x tome un determinado valor, sino que tome un determinado intervalo. ¿Está? Que la integral que va desde menos infinito hasta infinito de la función de densidad es igual a 1. ¿Vamos? ¿Sí? O sea que contempla todos los resultados posibles. Y que nosotros podemos medir o calcular la probabilidad de que, no que x en una variable aleatoria continua, no que x sea igual a un valor, sino que esté en un determinado intervalo. ¿Sí? ¿Estamos? Donde vamos a tener un determinado valor A y un determinado valor B. Entonces nosotros queremos ver la probabilidad de que el fenómeno que estamos estudiando esté dentro de ese intervalo. Entonces esto lo vamos a ver como la integral que va de A a B de la función de densidad. ¿Estamos hasta ahí? Si X es una variable aleatoria continua, f de X es la función de densidad, ya dijimos eso. Pero acá podemos ver un ejemplo de una función de densidad, donde la función de densidad es una fórmula, es una ecuación, ¿sí? En realidad no es ni una fórmula ni una ecuación, es un número, ¿sí? Que se da si X está dentro de ese intervalo. Y si no, esta función de densidad nos va a dar como valor de respuesta 0 cuando queramos sacar la probabilidad que X sea mayor a 14. Ah, no va a ser. ¿Por qué? Porque X está definida para que esté entre 0 y 12. Y el resultado sería 1 sobre 12. ¿Estamos hasta ahí? Podemos calcular la probabilidad de encontrar un X que esté entre 6 y 9. ¿Sí? Entonces calculamos la probabilidad, la integral, que va de 6 a 9 de la función de densidad con la que estamos trabajando. ¿Sí? Observen gráficamente cómo lo vemos. Sabemos que la respuesta es 1 sobre 12. ¿Está? Entonces, acá vemos la probabilidad. Es 1 sobre 12 definida desde 0 hasta 12. ¿Ok? ¿Sí? Y luego es 0 para cualquier otro valor mayor a 12 o menor a 0. Pero, acá queremos ver la probabilidad de que X esté entre 6 y 9. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que X esté entre 6 y 9. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Otro ejemplo. Las edades de los alumnos de estadística. Vamos a suponer que esa es una distribución de probabilidad de las edades de ustedes. ¿Sí? Entonces, acá no lo podemos ver por valor exacto, sino lo tenemos que ver por rango. Esta es la probabilidad, es 0,08 que ustedes tengan entre 19 y 20 años. Que tengan entre 20 y 21 años, 0,10. Y así, ¿está? A los efectos de que la suma sea igual a 1. ¿Estamos hasta ahí? Si queremos saber la probabilidad de encontrar un alumno que tenga entre 19 y 29 años, se suma
entre 19 y 29. Se suman todos estos valores, estas probabilidades, estos resultados, entre este valor que está acá y este valor que está acá. La suma de todo esto va a ser 0,87. ¿Está? ¿Dudas hasta acá? ¿Seguimos? Bueno. Esta frase no es la misma, porque acá ya es F con mayúscula. ¿Sí? F mayúscula. Cuando hablamos con mayúscula, ¿qué les hace acordar a un acumulado? ¿Estamos? Entonces va a ser la misma función con la que estaban viendo, pero tienen que agregar una columna donde esté la probabilidad acumulada. Entonces, acá se define que F de X va a ser igual a la probabilidad de encontrar un valor que sea menor a un determinado X sub Y. F de X mayúscula satisface las siguientes condiciones. Que el acumulado del valor esté entre 0 y 1. Entonces nosotros sabemos que si A es menor que B, esta función acumulada de A va a ser menor o igual a la función acumulada de B. Eso va a implicar que nosotros podemos calcular la probabilidad de encontrar un X que esté entre A y B. Por lo que va a ser la función acumulada de B, va a ser B es mayor que A, menos la función acumulada de A. La función de infinito va a ser igual a encontrar la probabilidad que X sea menor o igual a infinito. Y que eso va a ser igual a 1. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que la edad de ustedes sea menor a infinito? Bueno, 1. ¿Está? Y con el signo contrario, menos infinito, 0. ¿Está? Entonces, en una función de distribución de una variable aleatoria discreta, si X es una variable discreta, su función acumulada va a ser una probabilidad y que va a ser la suma de las distintas probabilidades. Vamos a ver el ejemplo con lo que estábamos trabajando. Hasta acá nosotros habíamos estudiado las primeras dos columnas, pero ahora agregamos la función acumulada. Entonces, la probabilidad de que X sea menor o igual que 1 es un sexto. Ok, pero la probabilidad que X sea menor o igual que 2 ya va a ser 2 sextos. ¿Ok? Porque va a ser la suma de que sea igual a 1 y la suma de que sea igual a 2. ¿Estamos hasta ahí? La probabilidad que X sea menor o igual a 5 va a ser la suma de todas estas probabilidades que vaya a ser igual a 5 sextos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas sobre eso? Acá tenemos una manera, el gráfico escalonado, de poder ver la función de distribución acumulada. ¿Tá? Entonces, esto que está acá, nos podemos olvidar de esta columna, inclusive si quieren la pueden eliminar, ¿tá? Porque a ustedes les interesa el acumulado. Entonces, acá van a ir viendo las probabilidades y acá van a ir viendo los distintos valores que puede tomar la variable. Pero estamos hablando de acumulado, entonces la probabilidad de que sea menor o igual que 3 nos lo toma el 4. ¿Estamos? La función de distribución de una variable aleatoria continua, ¿sí? Función de distribución, va a ser, es lo mismo el concepto, va a ser la integral desde menos infinito hasta un determinado valor. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Si X es mayor que menos infinito y menor que 0, entonces la función de distribución va a ser una integral que va a ir de menos infinito hasta X. ¿Sí? Si X está entre 0 y 12, esta va a ser la función de distribución. Va a ser esta misma integral que habíamos definido acá, pero acá va hasta 0. Después va a ir desde 0 hasta X. Desde 0 hasta X. Después va a ir en X terminado. ¿Estamos? Ahora,
¿Por qué? Porque nos interesa ver el acumulado desde menos infinito hasta x. ¿Sí? Por lo que, resolviendo esto, acá ya tenemos directamente el valor de la probabilidad acumulada. ¿Estamos? X puede tomar cualquier valor definido dentro del intervalo acá, donde lo definimos. ¿Sí? Si por lo contrario, X es mayor a 12 y menor a infinito, ¿cómo vamos a definir esto? Esa función de distribución va a ser, a ver, desde menos infinito hasta 0, 0, listo, no pasa nada, que va a ser 0. Desde 0 a 12, muy bien, que era lo que teníamos hasta acá. Y desde 12 a infinito, ¿sí? Por lo que la probabilidad de encontrar un X que esté entre 12 e infinito, lógico que va a ser igual a 1, porque X estaba definida desde 0 a 12. ¿Estamos? Con el mismo ejemplo con el que estábamos teniendo. Esta es una manera de poder mostrar ese acumulado. Acuérdense que a medida, X estaba definida entre 0 y 12, entonces a medida que aumenta el valor de X, del acumulado de X, la probabilidad va a ir aumentando desde 0 hasta 1 y después se mantiene constante hasta 1. ¿Está? Este F acá es mayúscula. ¿Sí? Vamos a ver los indicadores. Vamos a ver los indicadores. El valor esperado o esperanza matemática va a ser algo que normalmente ustedes van a trabajar. Le vamos a pedir que calcule. Entonces, la esperanza de X es mu. ¿Sí? ¿Qué propiedades va a tener? A ver, la esperanza de una constante es la constante. Esto está en una nota de cátedra. Entonces, fíjense en la nota de cátedra que tenemos de variables aleatorias. ¿Sí? Entonces, recuerden esto. Esperanza de una constante, una constante. Si por lo contrario, W es una variable que es igual a una constante multiplicada por otra variable más una constante D, yo puedo calcular la esperanza de esa W, de esa variable, que le aplico esperanza también a este término, a este miembro. Esperanza de todo esto. Por la misma propiedad de la esperanza, lo vamos a aplicar a cada uno de los términos que están adentro. ¿Sí? Y saco factor común, no saco factor común, como es una constante, la constante sale de la esperanza y queda multiplicada por la esperanza. ¿Está? Por lo que acá vamos a tener la constante de la esperanza de X más otra constante que es la constante D. ¿Sí? Entonces, esta es otra propiedad. ¿Estamos? Donde hay una constante multiplicada con una variable y sumándole a este producto otra constante. Y por lo contrario, esta es otra fórmula de la esperanza de X. Le vamos a ver con un ejemplo. Pero la esperanza de X va a ser igual a la esperanza de la diferencia entre la variable y la esperanza de X. ¿Vamos ahí? Vamos a ver un ejemplo para una variable aleatoria discreta. Estamos hablando del valor esperado, es lo que vamos a calcular. Observen, valor esperado. Entonces, en este caso, la fórmula es el producto entre el valor, el resultado posible y su probabilidad de ocurrencia. Entonces va a ser 1 por 1,6, 1 dividido 6, este es el resultado. 2 por 1 dividido 6, este es el resultado. 3 por 1 dividido 6, listo. La suma de esos productos, que es lo que dice la fórmula esta, me va a dar 3,5. ¿Qué significa ese 3,5? Que si ustedes tiran un dado un montón de veces, el promedio de esos resultados se va a encontrar en 3,5. Eso es importante. Usted dice, bueno, profesor, pero si yo tiro un dado
Nunca va a salir 3,5. No, no va a salir 3,5. ¿Cuáles son los dos resultados que van a salir? Y van a ser igualmente probables, el 3 y el 4. ¿Está? ¿Sí? En realidad no va a ser el 3 y 4, porque la probabilidad de ocurrencia es la misma. Pero acá lo que les mata a ustedes en el cálculo, en el razonamiento, es el promedio, ¿sí? Pero las probabilidades son iguales. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, nunca va a salir 3,5, nunca va a salir 3 o 4 más probable que el resto. Todos los valores son igualmente probables. Pero en promedio, el valor va a ser 3,5. Acá vemos con el gráfico de varas o bastones lo que habíamos visto. Vamos a ver por una variable aleatoria continua. El valor esperado también se puede calcular, que va a ser una integral que va de mero infinito a infinito de la variable x por la función de densidad. Entonces, nosotros para esta función con la que estábamos trabajando, podemos calcular el x multiplicado por su función de densidad, y x estaba definida de 0 a 12. Entonces, sacamos la constante para afuera de la integral. Resolvemos la integral y nos termina quedando igual a 6. Por lo que, si x estaba definida entre 0 y 12, el valor esperado va a ser 6. ¿Sí? Esta era la función con la que se estaba trabajando. Este sería el resultado, el gráfico de esa función de densidad. ¿Sí? No es 6 el valor con más probabilidad. Todos son igualmente probables. ¿Sí? Pero el valor esperado va a ser 6. Vamos a ver la varianza. Ustedes me dicen, ¿cómo una varianza? Bueno, piensa en una distribución de probabilidad. Si todos los valores posibles, o si un solo valor posible es igual a 1, no va a tener varianza. Pero si hay distintos valores posibles, cada valor tiene su probabilidad, va a haber una determinada variabilidad. Entonces, la varianza de una variable aleatoria va a ser justamente sigma al cuadrado. Y esta va a ser la fórmula, que si yo conozco la esperanza de x, conozco el valor, o conozco la variable, va a ser la esperanza del cuadrado de la diferencia entre el valor y la esperanza de x. ¿Sí? Vamos a ver la propiedad. Y estas son demostraciones cortitas. ¿Sí? La varianza de una constante, lógico, una constante no varía, es 0. Si por lo contrario, x es una variable y w es otra variable, pero w está compuesta por el producto de una constante por una variable más una constante de. Quiero calcular la varianza de w. Listo. Le aplico varianza a este miembro. ¿Sí? Y, tengo que aplicarlo. ¿Y cómo hago para aplicar? Bueno, a ver, si yo saco la constante para afuera de la varianza, como la varianza estaba elevada al cuadrado, sale como un cuadrado. ¿Sí? Y como la varianza de una constante es 0, esto no tiene nada que ver, se me hace igual a 0. Por lo que terminamos teniendo la constante al cuadrado, que estaba multiplicado por la variable x, ahora va a estar multiplicado por la varianza de x. ¿Sí? Y lo otro esta es otra fórmula de la varianza de x. Esta es la primera fórmula y esta es la segunda fórmula. ¿Ok? Ustedes muchas veces van a usar las dos fórmulas, una u otra fórmula. ¿Está? En el primer caso, ¿cómo calculo la varianza de x? Muy bien, va a ser la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, que no es lo mismo. Esta sería la media de x, el valor esperado, la esperanza de x, que la elevo al cuadrado, la multiplico por el mismo valor, y listo, tenemos. Este, por lo contrario, va a ser la esperanza de todos los valores de x elevado al cuadrado. Ya vamos a ver ejemplos.
Uy, se me tilda. Ahí está. Varianza. Ay, esperen que subo acá un poquitito. Ahí. Recordemos esta fórmula de la esperanza. ¿Se acuerdan que habíamos visto esta fórmula de la esperanza cuando habíamos visto la demostración de la esperanza? Bueno, entonces, toco. La definición de la... Vamos a hacer la definición de la varianza a partir de la esperanza. La varianza de X, esta es la primera definición, que es la esperanza de X menos la esperanza de X, todo eso le va al cuadrado. ¿Sí? Es el término 1. Nosotros directamente podemos abrir ese término como el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, tomando el signo del segundo, que sería x por e, más el segundo al cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? No es muy complicada esta demostración. Luego, aplico la esperanza directamente a cada uno de esos términos, por lo que va a ser la esperanza de x al cuadrado menos 2 veces la esperanza de x por la esperanza de x, más la esperanza de x al cuadrado. Y si se ponen a ver, esto termina siendo 2 esperanza de x al cuadrado, más esperanza de x al cuadrado. O sea que acá podemos también trabajar, y acá es donde nos termina quedando que la varianza de x va a ser igual a la esperanza de x al cuadrado, que es este valor que está acá, menos esto termina quedando igual a esto, ¿sí? La esperanza de x elevado al cuadrado. Entonces, estas son las dos fórmulas que tenemos. La definición de la varianza. Observen que con el conocimiento de la definición de la esperanza podemos ir de la primera fórmula, de la primera definición de la varianza de x a la segunda definición. Y es bueno que estas dos definiciones las tengan porque las van a tener que usar en algunos ejercicios. ¿Está? Seguimos. No falta mucho, así que tranqui. Otra demostración. Si C es una constante, entonces la varianza de X más C, lógico que va a ser igual a la varianza de X, porque habíamos dicho que la varianza de una constante igual a 0. ¿Sí? Pero si recordamos esta definición, que era la primera definición de la varianza, nosotros podemos acá directamente cambiar esto por la fórmula de la definición. Además le podemos sumar y por la misma definición le puedo restar una constante. ¿Sí? Y luego podemos ir trabajando eso. Le saco los paréntesis y me termina quedando x más c menos la esperanza de x menos la esperanza de la constante. ¿Sí? Trabajando esto, la esperanza de la constante igual a la constante. ¿Sí? Esto con esto se me va. Por lo que me termina quedando que la varianza de x más la constante va a ser igual a este valor que está acá. Que si se ponen a ver es igual a este mismo valor. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros demostramos que la varianza de la suma de una constante con la variable va a ser igual a la varianza de esa misma variable. ¿Sí? Por eso con esto demostramos la propiedad de esa de que la varianza de C igual a 0. ¿Sí? Estas son todas demostraciones chiquitas que entran normalmente en el final o en el promocional que quieran ver. Perdón, ¿alguna duda hasta acá? Ah, acá hay una pregunta. No, no hay ninguna pregunta. A ver, ¿alguna duda hasta acá? 32 alumnos. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Cómo avanzamos? Bueno, vamos a ver. Parto pantalla. Bueno, ahí se ve, ¿no? ¿Sí?
Vamos a deshabilitar, ocultar, control. Ahí está, listo. Bueno, esta es otra propiedad. Que si a la varianza, que habíamos visto esta propiedad, la varianza del producto de una constante por una variable va a ser igual a esa constante elevado al cuadrado por la varianza de x. Entonces, tenemos que demostrar eso. Observen que todas las fórmulas basan en lo mismo, ¿sí? Acá vamos a usar la segunda definición de la varianza, que era la esperanza del cuadrado de x menos la esperanza de x elevado al cuadrado. ¿Está? Por lo que, por 2, si cambiamos esta varianza de x por esto que está acá, ¿sí? Vamos a tener esta definición que está acá. Lógico que ese c elevado al cuadrado se puede meter porque está elevado al cuadrado, la constante. ¿Sí? Entonces trabajemos un poquito eso. Si lo trabajamos un poquito, sacamos la constante de la esperanza y sale elevada al cuadrado. Muy bien. Acá hacemos lo mismo con esta constante, también sale elevada al cuadrado. Podemos sacar factor común de esa constante elevada al cuadrado y como esto que está acá era igual a esto, nos termina quedando, terminamos demostrando que la varianza del producto de una constante por una variable es igual al cuadrado de la constante por la varianza de esa variable. ¿Sí? Varianza de una variable aleatoria discreta. A ver. Tenemos la sumatoria de cada valor menos su media. Todo eso elevado al cuadrado ponderado por la probabilidad. Veamos el ejemplo en sí del dado. Teníamos 6 valores distintos. Acá tenemos la resta entre... ¿Cuánto era la esperanza de x? 3,5. ¿Se acuerdan que la esperanza de x era 3,5? ¿Sí? Era el valor esperado era 3,5. Entonces, el valor que toma la variable, que es 1 menos 3,5, me da menos 2,5. 2 menos 3,5 me da menos 1,5 y así. Elevamos al cuadrado esto y tenemos estos valores. La probabilidad de ocurrencia sigue siendo la misma. Entonces, si nosotros multiplicamos esto que está acá por esto que está acá, vamos a tener estos valores. Y si sumamos todos esos valores, vamos a tener que la varianza de x de una variable aleatoria discreta, para el caso del dado, es 2,91. ¿Cuál sería la interpretación de ese 2,91? Observen. ¿Cuánto dijimos que era el valor esperado? Era 3,5. O sea, por más que nunca va a salir, pero el valor esperado va a estar acá. ¿Pero qué significa este 2,91 de esta varianza? A ver, si yo a la varianza le aplico raíz, tengo el desvío. ¿Sí? Entonces, si ustedes calculan el desvío, va a ser un valor creo que de 1,5 por ahí. ¿Pueden decirme cuánto sería la raíz de 2,91, por favor? Uno coma siete cero cinco, ¿no? Bueno, 1,7, digamos. ¿Qué significa? Que si el valor esperado es 3,5, la mayoría de los resultados se van a encontrar entre 3,5 más el desvío, que es 1,7, que 3,5 más 1,7 va a ser 4,2. ¿Sí? No, 3,5 más 1,7 es 5,2. Y 1,8. Entonces la mayoría de los resultados se van a encontrar entre 1,8 y 5,2. Esa es la interpretación del desvío. El desvío es el cuadrado de el cuadrado del desvío es la varianza. ¿Vamos hasta ahí? Entonces es bueno que ustedes puedan no solo calcular la varianza de una variable aleatoria discreta, sino también que la puedan interpretar. Vamos para una variable aleatoria continua, con la misma función que teníamos, que era 1 sobre 2, esa que teníamos ahí. ¿Sí?
Entonces, esta es la fórmula de la varianza de una variable aleatoria continua. ¿Sí? Ahí me dice el profesor Quintana que él sí iba a dar clase. ¿Ah? Me parece que los profesores van a dar clase normalmente. Si ustedes tienen que rendir, hablan con el profesor para que no le tome asistencia ese día. Y coordinan con el profesor como para ver el tema que da, si lo pueden ir a ver en clase de consulta o no. Pero eso es bueno que lo acuerden con el profesor. ¿Sí? Los que tengan clase los lunes. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, y acá vemos cómo todos los datos, la variable puede tomar todos estos valores. ¿Sí? Sin embargo, va a estar variando alrededor del 6. ¿Sí? Observen que en este caso la varianza es igual a 12, porque va desde 0 hasta 12. ¿Y el desvío a cuánto es? Si le aplican raíz a 12, 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. Va a ser 3 y pico. Entonces va a ser un valor que va a estar entre 3 y 9, más o menos. Ese va a ser el desvío. La mayoría de las observaciones van a estar alrededor de la media en esos valores. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la variable aleatoria estandarizada. A ver, nosotros muchas veces en estadística vamos a trabajar con distintas variables. El peso, la altura, la edad, o cualquier variable que ustedes quieran. Pero en estadística nosotros conocemos una manera de poder transformar esas variables, de estandarizarlas. Y si tienen determinadas características esa distribución de probabilidad, podemos hacer muchos cálculos y muchas inferencias sobre ese conjunto de datos. Entonces, a ver, X es una variable aleatoria, común. Listo. La esperanza de X es mu. Muy bien. La varianza de X es sigma al cuadrado. Muy bien. La manera de estandarizar es, al valor que toma la variable, a cada una de las observaciones o resultados posibles se le resta su media. Y luego se lo divide por el desvío, que sería la raíz de la varianza. ¿Ah? Entonces, si nosotros hacemos eso, lo que antes la esperanza de X era mu, al estandarizar va a quedar que la esperanza de Z, que va a ser la variable estandarizada, va a ser igual a 0. ¿Sí? Y la varianza de Z va a ser igual a 1. ¿Ah? Para esto es bueno que ustedes puedan ver la tabla de la distribución normal, porque en ese caso ustedes van a poder calcular probabilidades. Y si pueden calcular probabilidades, van a poder saber que ya en vez en términos de X, lo van a poder calcular en términos de Z. ¿Sí? Y van a poder calcular cuál es la probabilidad que Z tome determinado valor. O por lo contrario, pensemos en la edad. Pensemos en la edad. El promedio de edad de todos ustedes vamos a suponer que es 22. Muy bien. Y el desvío es igual a 2. 2 años. ¿Estamos ahí? Entonces, si el promedio de edad es 22 y el desvío es 2, ¿qué pasa si yo quiero saber la probabilidad de encontrar alumnos que tengan más de 24 años? ¡Apa! Más de 24. Entonces, X va a ser igual a 24 menos 22, que es el promedio de todos ustedes, dividido 2. Entonces va a ser 24 menos 22, 2. Dividido 2, 1. Vamos a tener que buscar la probabilidad de que X sea mayor a 24 o que Z sea mayor a 1. Entonces ustedes, la probabilidad de que Z sea mayor a 1, entonces hay una tabla que es la tabla de la distribución normal, que la van a usar muchísimo la semana que viene en adelante, donde ustedes van a poder ver y van a poder seleccionar, a ver si mi valor toma de un Z mayor a 1 y le va a poder decir cuál es la probabilidad. ¿Estamos ahí?
Vamos a ver la última parte, que es la parte de distribución de probabilidad conjunta. Y 56, estamos bien. Cuando en el mismo experimento nosotros observamos más de una variable aleatoria, vamos a poder ver una distribución de probabilidad conjunta. Entonces, X es una variable aleatoria que puede tomar esos valores. Y es otra variable aleatoria que puede tomar esos distintos valores. ¿Tá? Entonces nosotros podemos calcular una probabilidad de que X tome un determinado valor y de que Y tome un determinado valor en forma conjunta, que se va a dar justamente por esto, la probabilidad de que X igual y que Y tome determinado valor. Entonces, se va a cumplir siempre que las probabilidades van a ser mayores o iguales que cero. Muy bien. Que la suma de todos los resultados de las probabilidades conjuntas tienen que ser iguales a 1. ¿Sí? Vamos a un ejemplo. Experimento aleatorio, lanzar 2 dados al aire. Es re teórico esto, pero bueno, es la manera para que ustedes puedan entender de qué estamos hablando. X es el número que aparece en el primer dado. Tenemos los distintos valores de X. Muy bien. Y es la suma de los números de los dos dados. Muy bien. O sea que Y puede ser 2, 3, 4, 5, hasta 12. ¿Está? Una variable o un fenómeno que estamos midiendo es el número que aparece en el primer dado. El otro fenómeno es la suma de los dos dados. ¿Estamos hasta ahí? Son ejemplos simples. Entonces, esto va a ser una tabla de distribución de probabilidades marginales, donde vamos a tener los distintos valores que toma X, los distintos valores que toma Y, bien, o están relacionados, ¿no? Porque X es el primer dado, son los valores del primer dado e Y son la suma de los valores de los dos dados, donde uno de los dados es X. Pero observen esto. Entonces acá calculábamos bien. Observen esto. Cuando hablamos de probabilidades marginales, las probabilidades las vemos en los márgenes. Entonces, tanto en el margen, en este margen vertical como en este margen horizontal. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos decir que esta es una probabilidad conjunta. Muy bien. Esta es una probabilidad conjunta. Ay, perdón, se me trabó. Si nosotros decimos que esta es la probabilidad conjunta de que J vaya desde 1 hasta 11. Entonces, por lo contrario, acá vamos a ver la probabilidad conjunta. Observen esto, que es 6 sobre 13, que sería la suma de todas estas probabilidades. Pero acá, ¿qué sería? Otra probabilidad que tenemos. Acá tenemos una probabilidad. Esto sería la probabilidad, observen, de que, esta que está acá, ¿no? De que X sea igual a 4. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Y de que Y tome todos los valores. Muy bien. Los 11 valores que tienen Y. ¿Sí? Ahora, ¿qué vemos acá? Este va a ser la probabilidad de que Y sea igual a 7 y de que X tome cualquiera de los valores. Que X esté entre 1 y 6. 6,3. Muy bien. Entonces, lo que nosotros vemos al margen son justamente las probabilidades marginales. ¿Estamos hasta ahí? Por lo contrario, bueno, esto de Y igual a 6. Bueno, a ver, ¿está claro el concepto de probabilidad marginal? Es la suma de las distintas probabilidades que vamos teniendo para distintas combinaciones entre X e Y. ¿Sí? Profe, ¿ese J no tendría que ser igual a 12? No, ¿por qué? Porque acá 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tenemos 11 valores. ¿Sí?
Ah, ok. Son Se es 11 a cada uno valores de esos valores. exactamente. ¿Tá? Observen que esto va a ser, esto es, quizás no lo expliqué bien, pero esto va a ser la suma de las distintas probabilidades. Entonces, la primera suma, la primera probabilidad va a ser la probabilidad de que y sea igual a 2 y que x sea igual a 4. Muy bien. Después la otra va a ser así. Y se van sumando todas esas probabilidades y ahí tenemos un sexto. ¿Sí? Que termina siendo la probabilidad de que x sea igual a 4 y de que y tome cualquier valor, que y vaya desde 1 hasta 11. ¿Sí? Y el mismo razonamiento acá. ¿Por qué acá es 6? Porque son los 6 valores que tenemos. ¿Sí? Son las 6 probabilidades que tenemos de los distintos valores que va a tomar x cuando y es 7. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas? No, profe. Bueno, seguimos. Probabilidades condicionales. Las probabilidades condicionales, bueno, están definidas de esta manera. Observen, estas serían las distintas probabilidades que nosotros vemos dividido, está condicionado por la probabilidad de que y tome un determinado valor. ¿Cómo se dice acá? Esta es la probabilidad de que ocurra x dado que ya ocurrió y. Entonces lo vemos de esta manera. Y si lo vemos al revés, la probabilidad de que ocurra y dado que ocurrió x, o que tome un determinado valor, se ve como la probabilidad conjunta, que es lo que tenemos acá, sobre la probabilidad marginal. Acuérdense que esto que está acá es una probabilidad marginal. ¿Sí? Probabilidades marginales. Esto que tenemos acá son probabilidades conjuntas. Entonces, para ver las probabilidades condicionales, tenemos que dividir las probabilidades conjuntas sobre las marginales. Y tenemos las condicionales. Vamos a ver un ejemplo. Bueno. Y la probabilidad conjunta de estos dos puede ser igual a la probabilidad marginal de que y tome un determinado valor por la probabilidad condicional, o al revés, la probabilidad marginal de que x tome un determinado valor por la probabilidad condicional. ¿Sí? Veamos este ejemplo. Lo mismo que habíamos visto recién. ¿Ven o no? ¿Ah? Ahora, nosotros tenemos la probabilidad de que x tome cualquiera de estos valores, dado que y toma el valor 10. Muy bien. Entonces, si nosotros observamos esto puntualmente, es como que hacemos un determinado análisis o zoom, es que si x igual a 1, dado que y es igual a 10, la probabilidad es 0. Si x igual a 2, dado que y igual a 0. Pero por lo contrario, observen lo siguiente. Si analizamos esto como un todo, o sea, esto es mi universo, lo que está dentro del círculo es un universo, ¿qué va a pasar? La probabilidad de que x, la probabilidad es probabilidad condicional, porque ya mi todo se circunscribe a que y igual a 10, entonces yo trabajo mi universo dentro de y igual a 10. Entonces la probabilidad de que x sea igual a 4, dado que y igual a 10, ¿sí? Es un tercio. ¿Estamos hasta ahí? Lo mismo que x es igual a 5 y lo mismo que es igual a... Pero dado que y es igual a 10. ¿Se entiende el concepto o no? ¿Por qué estamos condicionando? Porque cuando nosotros condicionamos, calculamos la probabilidad de lo que me interesa calcular, en este caso que x tome cualquiera de estos 6 valores, pero mi universo ya es que y es igual a 10. O sea que únicamente trabajo sobre esto. ¿Sí? Bueno, esta es la fórmula de la probabilidad condicional que habíamos visto.
¿sí? La probabilidad de que X sea igual a 4, por ejemplo, dado que Y es igual a 10, y bueno, vamos a dividir esta probabilidad conjunta sobre la probabilidad marginal. Entonces, 1,36 sobre 3 barra 36 me va a dar 1/3. ¿Se entiende? Si por lo contrario, tenemos otro ejemplo. Vamos a ver la probabilidad de que Y tome un determinado valor, dado que X es igual a 5. Me mato con los gráficos, no le digo nomás. Entonces, mi nuevo universo va a ser, ¿cómo calculo las nuevas probabilidades condicionales? 1 sobre 36 dividido sobre 1,6, y me va a dar 1,6, un sexto. Un 36avo dividido un sexto, un sexto. A los efectos de que la suma de todo esto siempre es de 1. Acá la suma de todo esto da 1. ¿Está? ¿Se entiende? Y ya vamos terminando. Vamos a ver la independencia de dos variables aleatorias. Si X e Y son variables independientes, entonces, si son independientes, la probabilidad de que X ocurra, dado que ocurra Y, es igual a la probabilidad de X, porque Y no influye en nada. ¿Sí? Al revés, si X e Y son independientes, la probabilidad que ocurra Y, dado que ocurre X, es lo mismo, es la probabilidad que ocurra Y. No me importa lo que pase con X. Hay una manera de poder evaluar la independencia, o otra manera, es La que multiplicación. si la probabilidad conjunta de que X tome un determinado valor e Y tome un determinado valor es igual al producto de las probabilidades marginales, entonces son independientes. X e Y. Son distintas maneras de ver la independencia. A ver, esta es la demostración de la esperanza de la suma o diferencia, puede ser resta, de dos variables aleatorias. Listo, a ver. Es la esperanza de la suma de dos variables, que la podemos expresar de esta manera, ¿sí? La podemos ir abriendo con sumatorias. La idea, y bueno, esto que se lo van a tener que estudiar para el final, ¿sí? Y la idea es poder llegar a demostrar que la esperanza de la suma o resta de dos variables va a ser igual a la esperanza de X más menos la esperanza de Y. ¿Sí? También tenemos la esperanza del producto de dos variables aleatorias, donde la esperanza del producto de dos variables aleatorias va a ser justamente la esperanza de la sumatoria del producto de las dos variables por la probabilidad conjunta de las dos variables. Si son independientes, esto va a ser igual a esto que está acá. Entonces, la esperanza conjunta, o sea, el producto de X por Y, la esperanza conjunta, va a ser la esperanza de X por la esperanza de Y. Y por último, la covarianza, y con esto ya vamos terminando lo de hoy. La covarianza es una medida, o sea, la covarianza mide la relación entre dos variables. ¿Sí? Entonces, si nosotros calculamos la covarianza, podemos llegar a evaluar la relación entre dos variables. La covarianza la podemos definir, acuérdense, una medida de relación, correlación. Es como la esperanza del producto de X menos su media por Y menos su media. ¿Sí? La podemos expresar también como a la covarianza como la esperanza del producto de XY menos el producto de la esperanza de X por la esperanza de Y. Si la covarianza de X e Y es distinto a 0, entonces significa que las variables
no son independientes. Si las variables son independientes, entonces la covarianza de X e Y es igual a 0. ¿Está? Vamos de vuelta, para que lo puedan interpretar. Si la covarianza es distinta de 0, me puede dar cualquier valor, me puede dar 1, 2, 3, 4, implica que X e Y tienen alguna relación. ¿Sí? Por lo contrario, si X e Y son independientes, su covarianza va a ser igual a 0. Pero acá quiero que tengan en cuenta una trampita. Si la covarianza de X e Y es igual a 0, eso no implica que las variables puedan ser independientes. ¿Está? Porque puede pasar que sí pueden estar relacionadas. ¿Está? Entonces, si pasa esto, ok. Pero si pasa esto, no. ¿Sí? Entonces, si X e Y son independientes, la covarianza de las dos es igual a 0. Pero si la covarianza es igual a 0, no implica que sean independientes. ¿Estamos? No es recíproco esto. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? Clase No, profe. cortita. Miren, yo le voy a estar subiendo este apunte mañana. ¿Sí? Primero, voy a detener la grabación. Recording stopped. Voy a subir la clase mañana y el apunte mañana, para que ustedes lo vean cuando lo deseen. ¿Sí? Lo más importante es que lo vayan viendo cuando empiecen a estudiar la parte práctica. Y bueno, la parte práctica ya van a comenzar con la guía de trabajo práctico de este tema. ¿Sí? Y más ya tendiente al final. ¿Sí? Bueno, acá veo que hay algunos chats. No. Bueno. ¿Alguna otra duda o consulta que tengan? ¿No? Bueno, traten de hacer lo posible para ir el lunes al taller, ¿sí? El parcial tiene 5 puntos, está interesante, es para pensar. No se guíen mucho con los parciales del año pasado, porque la verdad no tiene mucho que ver. Así que traten de, o sea, no hagan la regla memotécnica de estar viendo los prácticos o los parciales de años pasados. No. Acá, ¿saben qué? Inclusive no va a haber ninguna demostración ni nada. Así que eso tranqui, eso siempre les digo. En parciales, práctica. Pero traten de repasar los conceptos teóricos. No pierden nada en repasar algunos conceptos teóricos. Quizás propiedades y esas cosas, en algún ejercicio puede aparecer, indique, digamos, qué propiedad pasa acá, ¿sí? Pero no es nada de otro mundo. El parcial, quiero que sepan, no es difícil, pero tienen que tener los conceptos sólidos. ¿Está? Y en ese caso, lo van a poder resolver tranquilamente. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, nos vemos entonces, chicos. Chao, Chau, profe, chau. nos Chao, vemos. profe. Chau, chau. Muchas Hasta luego, profe. gracias.